En 1803, 22 niños huérfanos salieron de España con un secreto que podía salvar millones de vidas, acompañados solo por una enfermera y un médico. Lo que hicieron cambió la historia de la medicina para siempre. Pero primero, un poco de contexto. Finales del siglo XIX. La viruela sigue estando presente haciendo estragos por todo el mundo. De hecho, era una enfermedad que afectaba a cualquier clase social, tanto a ricos como a pobres, y a los dos lados del charco. Para prueba de ello, algunos ejemplos que murieron por viruela. El emperador inca Huayna Cápac, la reina María II de Inglaterra, el faraón egipcio Ramsés V, el emperador de la dinastía Qing en China, Zunzi, y el rey Luis I de España. Pero ejemplos hay por miles. Y el método para hacerla frente era la inoculación de parte de la enfermedad en una persona sana, lo cual ya estaba intentándose en países asiáticos. Pero los efectos secundarios eran realmente horribles. Dolor, enrojecimiento, hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, dolor de cabeza, cansancio y ganglios inflamados. Y lo peor de esto no era el síntoma en sí, sino la duración de los mismos. Con suerte podían ser 24 horas, pero en ocasiones podían durar días e incluso semanas. En 1796, el inglés Edward Jenner se da cuenta que las mujeres que ordeñan las vacas suelen enfermarse menos, y esto se debe a que estaban expuestas a la viruela bovina. Esta era mucho menos letal y a las personas expuestas a ella las hacía mucho más inmunes. Por lo que con esta conclusión, Jenner crea la primera vacuna. De hecho, vacuna viene de la palabra vaca. Las potencias europeas desarrollaron distintos procesos de vacunación, y Carlos IV, rey de España, que además perdió una hija a causa de la viruela, se le ocurrió llevar la vacuna al resto del imperio, tanto América como Asia. Y aquí es donde viene la complicación. ¿Cómo suministrar una vacuna tan lejos? Intentaron llevar partes de la viruela bovina en objetos sellados in vitro, pero los virus acababan muriendo en la travesía, por lo que el reto es llegar con el virus vivo para poder suministrar la vacuna. La mejor opción que se les ocurrió era una cadena humana, es decir, una persona se infectaba con la viruela bovina y cuando salen las erupciones cutáneas típicas de la enfermedad, se extraía de ahí la vacuna que se va a inyectar a la siguiente persona. Por lo que necesitaban personas que no hubieran tenido contacto con la enfermedad y que además no pusieran problemas para emprender semejante viaje. Y la combinación de estos dos factores solo la daban los niños, pero no niños cualquiera, sino huérfanos. Esto tiene lógica sabiendo que ningún padre iba a dejar a su hijo hacer esa aventura. El médico encargado de supervisar el proceso fue Francisco Javier de Balmis y Berenguer. Se eligieron para la expedición 22 niños, 5 de Madrid, 6 de Santiago de Compostela y 11 de La Coruña, donde partiría finalmente la travesía. Al cuidado de los niños estaba Isabel Zendal, enfermera y rectora del orfanato de La Coruña. El plan era que los niños iban a ir siendo inoculados con la vacuna de la viruela de la vaca uno a uno entre 9 y 10 días de margen. Finalmente la expedición salió de La Coruña el 30 de noviembre de 1803, pasando por Canarias y llegando a Puerto Rico más de 2 meses después de la partida, el 9 de febrero de 1804. De ahí se dirigieron para Venezuela, y después Balmis y el subdirector de la expedición se separaron para cubrir más terreno. La rama de Francisco Javier Balmis siguió hacia Cuba y México, y la del subdirector José Salvani y Geopart fueron dirección hacia Sudamérica, a lugares que hoy serían Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Salvani se fue enfermando de distintas cosas durante el viaje, y no de viruela precisamente, y ya en 1810, a los 34 años de edad, acabó muriendo en la ciudad boliviana de Cochabamba. Otras personas colaboraron para ir llevando la vacuna a diferentes territorios más inhóspitos y conservarla en ciertos laboratorios. Balmis salió en 1805 del puerto de Acapulco, en México, para llevar la cura a los confines del Imperio Español. La operación era la misma, salió con 26 niños, cruzó el Pacífico y llegó a Manila, Filipinas, 2 meses después. No contento con esto, Balmis pidió permiso para llevar la vacuna a China, y en 1806 parte dirección Macao, que en ese momento era una colonia portuguesa. Después se dirigirá a Cantón. También en Asia dio la vacuna a franceses y portugueses para que la repartieran en sus posesiones, y volvió a España en 1806 después de 3 años de campaña. Se cree que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que es así como se llamó, llegó a vacunar a más de 300.000 personas. Se crearon juntas de vacunación permanente, y se considera la primera vacunación global de la historia. ¿Pero qué pasó con el resto de los protagonistas? Pues por ejemplo Isabel Zendal no regresó nunca más a España, y se sabe que se quedó en Filipinas cuidando de los niños de la expedición que llegaron con ella.
La Organización Mundial de la Salud la considera la primera enfermera en misión internacional de salud pública de la historia. De hecho, hasta en México existe el Premio Nacional de Enfermería Isabel Zendal, el cual se entrega desde 1975. Respecto a Balmis, dejó un diario que aporta mucha información sobre los lugares visitados y las vacunas, y que la expedición acabó llevando su nombre. La corona española fue la que sufragó todos los gastos. Respecto a los niños, y es que nadie va a pensar en los niños, es posiblemente la parte más triste de todas, ya que de ellos ninguno regresó a casa, y algunos de ellos perecieron en la larga travesía. Y por la parte positiva, hubo personas como el inventor de la vacuna que se refirieron a la expedición así: no puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Y este es un gran ejemplo de cómo la valentía, la ciencia y la logística salvaron miles de vidas antes de la tecnología moderna. Si tú hubieras vivido en esa época, ¿te hubieras ofrecido a participar en la expedición?